Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. Presidente, le corresponde a Pandeporte un traslado de partida por un total de 1.453.194 balboas. Tenemos una cortesía de sala. Le hace la cortesía. Cortesía de sala para el Instituto Panameño de Deporte, al licenciado Héctor Brands, director general, licenciado José Pino Castillero, secretario general, licenciada Heidi Girón, directora administrativa y finanzas, licenciado Joseph Friedman, director de arquitectura e ingeniería, y la licenciada Judith Tira Barrera, jefa de oficina institucional de recursos humanos. Le damos entonces la palabra al licenciado Héctor Brands, director general del Instituto Panameño de Deporte, para que sustente el traslado leído. Buenos días, señor presidente, estimado miembro de esta Comisión de Presupuesto. En la mañana de hoy queremos presentar a consideración de esta comisión, a consideración de la Comisión del Presupuesto, el traslado institucional número 2022-81-350-12-696 por un monto de $1.453.194 a favor del Instituto Panameño de Deportes correspondiente a la vigencia 2022. El destino del mismo es el pago de gestión de cobro 10.539, cuenta número 17, y gestión de cobro 10.548, cuenta número 18, del contrato número 27-2017 del proyecto denominado Construcción del nuevo estadio de béisbol Mariano Bula en la provincia de Colón. El proyecto presenta un avance físico del 40.58% de avance. Eso sería todo, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted y a los colegas que están a esta hora aquí, al director de Pandeportes y al equipo que lo acompaña. Señor director, yo tengo una preocupación, y es que las fuentes de financiamiento de este traslado incluyen, entre otras, casi 700.000 balboas de mantenimiento de instalaciones deportivas varias y 150.000 balboas de instalación de grama sintética en canchas de fútbol. A mí se me ocurrirían varios espacios en San Miguelito, como le he hecho saber a usted y a su equipo, donde esos fondos podrían ser invertidos. Yo quisiera que usted me explicara estos fondos que totalizan cerca del $1.000.000 entre grama sintética y mantenimiento de instalaciones deportivas diversas. ¿Por qué se opta por no utilizar esos fondos y se opta por... Yo estoy de acuerdo en que hay que pagar a tiempo, no me confunda, pero ¿por qué se opta por un avance de 31% y de 40% de obra? Yo creo que no está tan grave la cosa. Usted me dirá, presidente, que tiene más experiencia que yo. Pero estamos quitándole aquí un presupuesto importante a cosas que, al menos yo, le repito, yo tengo varias ideas y ustedes lo saben porque se las he presentado de que se podrían usar. Entonces, a que me explique la lógica que hay detrás de su estrategia, director, y que también me ayude a entender, si estamos quitando esto, yo debo pensar que hay algún avance en esta materia, y aquí me concentro en lo que yo conozco, en San Miguelito. Quisiera que además me adelante. ¿Qué mantenimiento se ha dado recientemente en San Miguelito y qué instalación de grama sintética se ha dado recientemente en San Miguelito? Presidente. Para responder el señor director. Sí, claro que sí, diputado Vázquez. Yo creo que su interrogante está llena de toda validez, pero en el caso de este traslado para el proyecto Mariano Bula de Colón, que representa uno de los proyectos que encontramos abandonado en nuestra administración por más de casi 6 años, y que desde el momento en que lo reactivamos el pasado 5 de noviembre, la meta que nos hemos puesto es que de una vez por todas este estadio que necesita la provincia de Colón, obviamente sea culminado en esta administración. Nosotros hemos creado el programa Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios, que ya se ha licitado en la ciudad, en San Miguelito. Antes que finalice el año, se están licitando las canchas que se han levantado y que incluye ese presupuesto. Pero la prioridad en este caso de este proyecto, por falta de recursos, de todo lo que conllevó reactivarlo desde el momento en que se licitó, que el alcance era construir el Armando Daly, el Jaime Vélez
y todo lo que ha tomado reactivarlo, obviamente, para que la empresa cumpla con lo que necesitamos, que es que se termine este proyecto. Es importante este traslado de partida porque le estamos exigiendo al contratista que avance, obviamente, y ahora que viene la temporada seca. Entonces, sí hay un compromiso con las canchas de San Miguelito que van a ser licitadas antes que finalice el año, y en San Miguelito ya hay una inversión importante con el complejo deportivo de Los Andes, que inauguramos hace poco, y obviamente dentro de la planificación, la prioridad no solamente es San Miguelito, diputado, sino de todo el país en la recuperación de espacios deportivos, que incluso aquí, en esta misma comisión, en reunión anterior, le solicitamos al presidente de la comisión, a todos, que necesitamos que nos fortalezcan ese programa, porque no es solamente para San Miguelito, sino para todo el país, en los más de casi 250 espacios deportivos, como se lo mencioné en la reunión pasada, que ya fueron construidos y que tienen 20 años de estar abandonados. Y hablo de canchas de grama sintética, piscinas, canchas de baloncesto, y ese programa yo apuesto que para la vigencia fiscal del próximo año se ha reforzado, ya que hay un compromiso no solo con San Miguelito, diputado, sino con todo el país de recuperar estos espacios deportivos. Pero culmino, en este momento es importante terminar el Mariano Bula. Tuvo 7 años abandonado, 7 años, y nosotros no queremos, no hay una justificación para decir lo que pasó. Yo no me dedico a hablar del pasado, pero sí queremos que los proyectos terminen, en este caso ese, y es una deuda con Colón. Queremos dejarlo tan lindo como quedó el Guandemonte en Arosemena, el Rotcarú, corrijo, en esta primera etapa, y obviamente ya el país está disfrutando de un Rotcarú que se ha recuperado en su primera etapa. Es lo mismo que queremos para el Mariano Bula y para el Guandemonte en Arosemena, que también está en la misma situación de abandono de más de 7 años antes que llegáramos como gobierno y yo como directora de esta institución. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Gracias, director, por su respuesta, pero hay una parte que no me respondió y una parte que a mí no me cuadra. Usted me la explicará. Por un lado, no me dijo cuál ha sido esa inversión que en estos rubros que le mencioné, de que están disminuyéndose, mantenimiento de áreas deportivas, instalación de grama sintética, se han impactado en San Miguelito. Digamos, por ejemplo, desde que usted es director, que no es tanto tiempo, señor director. Y lo segundo, cuando usted me habla de inversiones como el complejo Los Andes 2, me podrá corregir usted, que creo que tiene desde el inicio de la gestión del gobierno, antes del director, pero ese estado se recibió con al menos 80% de avance, si no más. Yo creo que fue más incluso, pero ahí les dejo un espacio ahí de duda. Entonces ahí no hubo una inversión importante, porque lo que faltaba era la obra muerta, que si bien demora no es costosa. Y yo creo que hay que reconocer en ese sentido que al menos entre tantas cosas, ahí Varela y quien administraba Pandeportes en algo avanzó. Enhorabuena que este gobierno lo terminó, no dejo de reconocerlo. Sin embargo, si esa es la inversión, me preocupa. ¿Y por qué me preocupa el doble? Porque uno, como le digo, no he podido entender qué se ha hecho en San Miguelito, y dos, ustedes me corregirán, si sacamos las partidas de mantenimiento de área deportiva y de grama sintética, ¿sobre qué partida vamos a licitar? Si la partida entonces va a quedar o nula o con muy poca cantidad. Entonces quiero entender esas dos cositas, presidente. ¿A responder, señor director? Bueno, a nuestra llegada a la institución, ese mismo complejo deportivo de Los Andes en San Miguelito que usted menciona con ese avance de obra, tiene un saldo de casi 6 millones de diputados. Y el mismo no hubiese podido ser terminado si nuestra administración no asume esos pagos de esos 6 millones de dólares para que San Miguelito hoy tenga un complejo deportivo de Los Andes finalizado, que la comunidad lo está disfrutando, y esos 6 millones forman parte de esa inversión que se hizo de esa misma partida que usted señala. Eso como punto de partida y para ilustrarlo un poco. Yo creo que su preocupación está llena de validez, y lo vuelvo y lo reitero. Terminar Los Andes en su momento fue una prioridad para esta administración, para que San Miguelito disfrute de un complejo como este, que se ha convertido en un modelo de complejo de lo que deben de existir a nivel de todo el país. Pero también es una prioridad terminar el Mariano Bula, terminar el Guandemonte en Arosemena y terminar todo lo que encontramos abandonado, diputado. Es una prioridad. Y yo hasta el último día que esté en Pandeporte le voy a dar prioridad a terminar las cosas que encontramos con más de 7 años de abandono. Y el Mariano Bula es uno de esos. Enhorabuena que San Miguelito tiene un complejo deportivo como Los Andes, diputado. Los otros circuitos no tienen un complejo deportivo como Los Andes. Ojalá lo tuvieran.
Entonces usted debe sentirse, yo creo que complacido de que le hayamos terminado los Andes a usted y a toda la población de San Miguelito. Y no quiero decir con eso que no vamos a seguir invirtiendo en San Miguelito, muy por el contrario. Nosotros tenemos una situación de ubicación de más de 10, 15 espacios en San Miguelito, pero hay un problema muy particular y lo invito a que nos apoyen esto, es en la tenencia de la tierra. Pandeporte no puede licitar ningún espacio deportivo, aunque esté el terreno, si no es de los gobiernos locales, del municipio, de la Junta Comunal o de algún ente gubernamental. Hay muchas canchas en San Miguelito, en el levantamiento que hicimos, que son de particulares, y al ser de particulares, la ley no nos permite, usted que conoce de la ley, licitar absolutamente nada que no tenga, que no sea del Estado, y que si es del Estado se le ceda a Pandeporte en uso y administración, y por ende la ley no permite licitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hemos invertido en San Miguelito, en terminar ese complejo de los Andes, que encontramos en una situación parecida, o no tanto como a Mariano Bula, pero que si no lo terminábamos hubiéramos tenido un complejo deportivo de los Andes igual que otros que no se han podido terminar, porque no se le da prioridad a lo que hay que terminar. Y ese es el criterio que yo, en lo personal, he utilizado para solicitar la aprobación a esta comisión de presupuesto y de una vez por todas saldar esa deuda que tenemos con la provincia de Colón, de que es la única provincia en este país que no tiene su propio estadio. Es la única provincia. Entonces ya es tiempo que Colón tenga su estadio y va a ser difícil, no nos alcanza este recurso, pero esperamos obviamente terminar este proyecto para que Colón tenga su propio estadio, señor presidente. Continúe, honorable diputado. Ay, director, mire, yo sin duda creo que la inversión del Mariano Bula es fundamental y creo que la inversión que se hizo para el Coliseo en San Miguelito es fundamental. Pero si queremos hablar de esa inversión, vamos a hablar de la inversión. Esa inversión se hizo para una cancha certificada FIFA. Corríjanme, no lo está, porque no cumple con las certificaciones FIFA. Entonces se recibe una cancha distinta a la licitada. La cancha ya presenta algunas variaciones topográficas en el suelo y entre eso se da que no se da la certificación FIFA. Entonces yo quiero entender al final si la inversión en efecto se está cuidando o no. Y le voy a hacer la pregunta por tercera vez, señor director. No sé si el presidente me indica si cree que no estoy siendo muy claro o cómo es la cosa. Además del Coliseo de los Andes, que es una obra que además hay que revisar el impacto que tiene sobre la comunidad, que otras inversiones en los rubros, como le mencioné, mantenimiento de instalaciones deportivas, instalación de grama sintética en canchas de fútbol, se han hecho en el distrito de San Miguelito. Presidente. Para responder el señor director. Para reforzar su planteamiento, diputado, en cuanto a toda la parte técnica del complejo deportivo de los Andes, le recordamos que cuando se licitó ese proyecto, según lo que hizo un pliego de cargo de todo proyecto, tenía todas las especificaciones técnicas. No estábamos en la institución para definir si era FIFA o no era FIFA. Si hubiésemos estado ahí, hubiéramos desde el principio, porque toda obra empieza con un pliego de cargos, y el pliego de cargos es la ley o la Biblia del proyecto. Y el proyecto fue licitado así como muchos otros proyectos que fueron licitados. Le traigo el ejemplo del Toco Castillo, que fue licitado igual, una cancha cualquiera, y tuvimos que cancelar el proyecto, hacerle las adecuaciones para que el Toco Castillo en la provincia de Veragua tenga las medidas FIFA que usted señala. Ahí sí pudimos actuar a tiempo, no lo pudimos hacer en los Andes porque ya eso estaba terminado. En estos momentos esa cancha está bajo garantía y todas las situaciones que usted señala ya se le comunicó al contratista para que la garantía cubra los intereses del Estado y sobre todo de la población de San Miguelito y se hagan las correcciones que usted señala muy atinadamente. En cuanto a la inversión que se ha hecho en San Miguelito, la que mencionamos, pero hay una realidad presupuestaria, diputado. Nosotros tenemos ya prácticamente todo el levantamiento de lo que hay que hacer en San Miguelito en cuanto a recuperación de espacios deportivos. Pero la ley no me permite licitar si un proyecto no tiene viabilidad presupuestaria y yo tampoco voy a licitar ningún proyecto que no tenga esa viabilidad presupuestaria porque va a pasar lo mismo que encontré. Muchos proyectos licitados sin viabilidad presupuestaria que no fueron terminados y que las empresas muchas veces quebraban, obviamente, porque cuando iban al financiamiento tenían para una cuenta, dos cuentas y al final por no tener viabilidad presupuestaria es que hemos encontrado más de 1000 proyectos abandonados por una situación de irresponsabilidad a la cual este humilde servidor no quiere cometer los mismos errores
esperando resultados diferentes. Yo le solicito que en ese interés que usted tiene legítimo por su circuito, nos ayude en que en esta vigencia presupuestaria que se avecina, el presupuesto de Pandeportes sea fortalecido. Y obviamente usted verá que en los pocos tiempos que tenemos de estar en la institución se está viendo el trabajo de las cosas que queremos hacer, pero al final estamos hablando de recursos, diputado, recursos que la institución no tiene. Y ahí es donde esperemos que esa gestión suya como miembro de esta comisión fortalezca el presupuesto de Pandeportes, no para quienes trabajamos ahí, sino para el país y no solamente para San Miguelito, diputado. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Director, por cuarta vez. Y usted siempre ha tenido una habilidad, yo creo que encomiable, de plantear escenarios tristes de formas optimistas. Y eso yo lo celebro, director. Y yo entiendo muy bien la respuesta que usted me está dando, pero quiero que usted la diga. Y le voy a volver a preguntar, ¿cuántos? Un número. Aparte de la inversión que hizo en el complejo de los Andes, ¿cuál es la inversión que se ha hecho, si alguna, en mantenimiento de áreas deportivas o instalación de grama sintética? Yo entiendo el programa presupuestario, hemos trabajado en apoyarlo, hemos hecho una serie de cosas y yo lo entiendo, pero yo creo que es importante que el país lo sepa. Y de nuevo, yo no le voy a indicar la responsabilidad a usted únicamente. Y yo entiendo su realidad en cuanto al presupuesto. Pero yo creo que es importante que se sepa la claridad para poder así mismo plantear lo drástico y lo crudo del escenario para poder entonces luchar por ese recurso. Claro. Entonces yo le pido que me confirme con un número el distrito de San Miguelito, con casi 500,000 de habitantes, aparte del Coliseo, ¿qué otro se ha podido trabajar en mantenimiento de áreas deportivas y en instalación de grama sintética? Continúe, señor director. Por cuarta vez, señor diputado, le señalo que en San Miguelito, en este presupuesto se han invertido $6 millones, por cuarta vez se lo repito, para terminar los Andes. O sea, no se ha hecho en otros circuitos, como se ha hecho en San Miguelito. En nuestra proyección queremos invertir más en San Miguelito, pero por cuarta vez le señalo que son $6 millones para que la ciudadanía lo sepa y quede grabado, que se ha invertido en San Miguelito para terminar el complejo deportivo de los Andes. Por cuarta vez se lo señalo, señor diputado. Continúe, honorable. Presidente, no, y aquí se salva el director que yo tengo un límite de tiempo, como él debe recordar de su tiempo aquí en la Asamblea, que además son tiempos que van a volver pronto. ¿Qué le cuesta al director decir que no han hecho más nada? O sea, y a mí lo que me molesta es eso, que al final uno viene buscando respuestas de la forma más clara posible, y yo de nuevo, yo no he dicho que el Coliseo de los Andes no es poco. Yo no lo he dicho, pero yo creo que es bueno decirle a los otros corregimientos que no se han visto tan bien reconocidos con ese esfuerzo de Pandeportes, que bueno, hay un déficit, porque entonces, si usted no dice eso, usted no me da a mí la capacidad de decir a la gente, no, hay que pedir plata para Pandeportes. Entonces yo creo que es importante que se deje claro que, como bien lo ha planteado el director, en 4 ocasiones se invirtió una serie de dinero del Estado en finalizar la obra del complejo de los Andes, que bueno, algunos cambios sí recibió, pero no se ha podido hacer absolutamente más nada. Y yo sí creo que eso es importante dejarlo claro, porque lamentablemente San Miguelito yo creo que tiene no solamente la potencialidad atlética. Ahora en la mañana, por el cambio de horario era bien temprano, ganamos una medalla allá en los suramericanos, Héctor Sención, un karateca de Santa Librada. Entonces yo creo que es importante que se puedan mantener esos espacios deportivos para que en San Miguelito y sin duda en todo el país pueda haber ese avance. Entonces yo creo que la negativa del director en reconocer la cruda situación, que ni siquiera reposa en su espalda, sino que el gobierno, como él dice, no le ha dado el presupuesto, yo creo que no se justifica. Y de nuevo, yo comparto la necesidad de construir seriamente, de pagar lo que se construye, de terminar el Mariano Bula, de haber terminado el complejo de los Andes. Pero yo creo que nada de eso debe hacernos omitir la realidad de que lamentablemente no se ha podido avanzar mucho más en otras áreas deportivas. Y recordar, porque yo creo, y yo dudo que el director que viene y ha trabajado toda su vida en los barrios, el complejo es una belleza.
y tiene muchas disciplinas que pueden practicarse o hacerse en ese complejo de forma profesional o digamos, para recrearse, ¿no?, la comunidad. Aunque pareciera a veces que el complejo está cooptado por intereses políticos particulares. Eso vamos a hablar en otro momento. Pero yo le digo algo, un vecino de Rufín Alfaro, que es de San Miguelito, que vive en San Antonio, la primera etapa, o vamos a ponerlo más crudo, ¿no? Porque aquí a veces se quiere satanizar a aquellas personas que han salido adelante y que han podido tener más recursos. Un vecino de Las Trancas, que Metrobús no entra a Las Trancas, Dios sabe por qué. Un vecino de Las Trancas, que vive en condiciones paupérrimas, porque lamentablemente los gobiernos, incluidos los gobiernos municipales, han vendido terreno y no han permitido la titulación y no hay mejoras a los terrenos. ¿Cómo llega un vecino de Las Trancas al complejo de los Andes? Difícil. De Belisario Frías, allá arriba en Cerro Batea, en Santa Marta, en El Mirador, difícil llegar al complejo. Si yo vengo del Valle de Urracá, en Verapurú, difícil llegar al complejo. Entonces, de nuevo, el complejo ha permitido oportunidades increíbles. Y yo sé que hemos visto planteamientos para hacer otras cosas, pero yo creo que es importante la crudeza de que lamentablemente no se ha podido avanzar en más proyectos. Y eso es lo que yo quiero plantear, porque yo además, y el colega debe poder recordarlo, yo estoy aquí por el beneplácito de mis electores, que además son la mayoría de los electores de San Miguelito. Yo no podría tenerlo al frente y no hacerle estas preguntas. Entonces yo espero que así como yo puedo respetar y entender su posición, usted puede entender y respetar la mía, donde se ha pedido y se seguirá pidiendo las oportunidades, las herramientas y los recursos para que San Miguelito, así como todo el país, yo no soy mezquino, porque además la plata no es mía ni la manejo yo, puedan tener las oportunidades deportivas que se merecen. Y repito, sin desconocer las glorias que pueda haber en otros distritos que yo la verdad no manejo la información, en San Miguelito hoy tuvimos una medalla. Hace unas semanas viajó una gente a también unos Juegos Olímpicos regionales. Y tenemos todo el tiempo personas, gracias a Dios, compitiendo. Y eso yo lo que pienso es que hay que poder saber que el Estado tiene que invertir más dinero de lo que está haciéndolo hoy. Y eso es todo lo que quiero plantear. Pero no podemos, digamos, complacernos o sentirnos satisfechos por lo que ya se hizo. Eso es todo lo que yo quiero plantear. Pero bueno, presidente, le agradezco y al director también por el tiempo. Gracias a usted, honorable. Tiene la palabra la honorable Fátima Agrazal. Gracias, presidente. Señor director, buenas tardes. Quisiera, por favor, saber yo sobre la disminución que ustedes están haciendo a los proyectos en estos momentos. Me encuentro aquí que es la infraestructura deportiva de Calobre, Cañaza, San Francisco, Los Hatillos y la infraestructura deportiva de Santa Fe. ¿Qué porcentaje tienen estos proyectos cada uno, director? Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, señor presidente. Sí, como no, diputada. Los mismos están en fase de refrendo, los proyectos que usted menciona, y no se va a lograr ejecutar el presupuesto asignado a los mismos. Es la razón porque, obviamente, viendo la situación, lo hemos destinado para que, obviamente, tengan utilidad y los mismos no se pierdan, ya que no va a haber, en cuanto al tema del tiempo de refrendo, que está tomando se escapa de nuestras manos, obviamente esa es la razón por la... Tan pronto los mismos sean refrendados, obviamente le buscamos nuevamente la viabilidad presupuestaria, porque nos toca jugar con el presupuesto, como usted sabe, diputada, ya que el mismo es dinámico, y sacando los proyectos adelante. Continúe, diputada. Sí. Debido a que no se concluyó ese trabajo, lo que usted me está diciendo en estos momentos, ¿por qué no se logró realizar a tiempo? Sí, diputada. ¿Por qué no se logró realizar a tiempo? Usted me está comunicando en estos momentos que, pues a falta de tiempo, tengo entendido, no se pudo lograr.
Para responder, señor director. Sí, lo mismo, igual, como muchos otros proyectos que encontramos por un abandono técnico, financiero, está en un proceso de sesión el cual ya se ha avanzado, pero lo mismo, obviamente, la tramitología ahora está en Contraloría esperando el refrendo de toda la parte que nos tocó de ese proyecto y de otros más, ponerlos al día de los múltiples proyectos que encontramos en la situación de abandono por razones financieras, técnicas y lo demás. Esa lista de proyectos que usted señala, diputada, está entre esos y esperando, obviamente, que el refrendo en Contraloría salga para actualizarlos y nuevamente reactivarlos. Continúe, honorable diputada. ¿Qué tiene puedo decirle que para el próximo año, entonces, ustedes estarían retomando el tema? Sin duda, diputada, y yo creo que el principal desafío que tiene Pandeporte, diputada y miembro de esta comisión, es lograr sacar adelante muchos proyectos que por razones financieras, de vencimiento de contratos, de fianzas y demás, yo digo que tenido que tener un proceso de activarlos y traerlos a la vida jurídica nuevamente. Y obviamente estamos en la etapa de los refrendos de los mismos. Nosotros apostamos que para el próximo año estos proyectos que deben de tener una viabilidad presupuestaria, porque son proyectos de continuidad que nosotros encontramos licitados de la pasada administración, lo podamos culminar. Es uno de los principales desafíos que tiene la institución. Y también hablando de lo que conversamos anteriormente, señora diputada, del rescate al estadio Marto Rijo Herrera, que está en la planificación de ser licitado también, y obviamente después de tener la viabilidad presupuestaria, porque es un proyecto que le hace justicia también a la provincia de Veragua y a su circuito, como lo hemos hablado anteriormente, pero seguimos hablando al final de lo mismo. Viabilidad presupuestaria que hoy la institución no cuenta. Continúe, diputada. Gracias, presidente. La honorable Zenobia Vargas. Gracias, presidente. Yo en diversas ocasiones me he quejado de igual manera, no solamente con Pandeporte, sino con algunas otras instituciones, pero en el medio de mi molestia por querer quizás llevar algún tipo de respuesta a mi circuito, yo también intenté reinventarme con la ayuda de las juntas locales, porque al final, si bien es cierto, no íbamos a tener jamás la capacidad para hacer un estadio como es lo que nosotros hubiésemos querido, sí le doy gracias a Dios y a las juntas comunales que nos han dado apoyo para intervenir algunas canchas deportivas, que al final podamos tener algún tipo de respuesta y así nosotros saber que hicimos algo aquí, hicimos algo allá, y de esa manera pues vamos en paso lento, pero siempre en ese entusiasmo de seguir avanzando, con la esperanza de que se puedan ir abriendo las puertas necesarias para poder darle la respuesta que esperan nuestras comunidades. Dicho esto, a mí me gustaría que usted nos pudiese confirmar, porque yo escuché que el estadio de los Andes se hizo, el 8-6 todavía no tiene ese estadio, y yo sé que quizás en el paso que llevamos podamos intervenir y no sé a qué cantidad, pero yo sé que a veces, no por ser miniminista o porque yo diga y que bueno, conformarme con lo poco, pero sí yo creo que fuera necesario que el licenciado Héctor Brands nos pudiera confirmar si por lo menos la cancha de San Joaquín va a licitarse, que sería pues una noticia. Yo sé que de pronto no va a darle el recurso completo para la licitación, pero ya sería un paso en avanzada, señor director. Para responder, señor director. Sí, efectivamente, diputada, esa cancha es una deuda en el corregimiento y sobre todo en esa área de San Joaquín que tanta gloria le ha dado al deporte. En el caso de Matador Tejada, que creció en esa área y se convirtió en un emblema de lo que puede hacer el deporte en la vida de un joven. Yo estuve con usted recorriendo
esa área y todavía no era director de Pandeporte, y esperamos, ya con todos los levantamientos que se han hecho, poder licitar la recuperación de ese espacio físico antes que finalice el año, y ya está dentro de nuestra programación. Así que es un compromiso que tenemos y obviamente es una de las metas que nos hemos establecido, pero dentro del programa que hemos denominado Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios, que debe llegar a su circuito, diputada, específicamente en San Joaquín, para empezar con ese espacio que yo sé que servirá de mucho para la recreación y el entretenimiento de la niñez y la juventud de ese sector. Presidente. Continúe, diputada. Fíjese que yo quisiera dejar bien claro, porque nosotros teníamos mucha intención de poder intervenir la cancha de Fatá, la de Parque Real y muchas otras, pero nos estrellamos con una realidad de que no teníamos los papeles o o sea, la cancha no está a nombre del Estado, y esa es la limitación que hemos tenido ahora para poder intervenir estas canchas, que sí me hubiese gustado que lo hubiéramos podido hacer algo. Pero yo de todas maneras, director, voy a hacerle una invitación a que hagamos un recorrido en Tocumen. Me gustaría que usted viera la cancha de Victoriano Lorenzo, que allí solamente quedó un letrero, y es lo que a veces a mí no me gusta. A mí no me gusta decir que se va a hacer algo y después que eso quede en una obra muerta y que ni siquiera se inicie. Allí quedó solamente el letrero de lo que pensaban hacer, pero que nunca se llegó a hacer. Entonces, quizás un planteamiento de que podamos reestructurar las gradas, de reestructurar pues la cancha, y que aunque sea no sea lo mucho, pero que aunque sea lo poco, podamos darle algún tipo de mejoramiento para que toda la población de Tocumen también se pueda beneficiar. Así que públicamente lo voy a comprometer para que pueda hacer una visita a esa cancha de la Victoriano Lorenzo en conjunto con mi equipo. Director. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Sí, solamente solicitarle, diputada, lo mismo, que cuando vayamos a ver el tema de proyectos en el circuito, procuremos que el espacio, la tierra, sea del Estado, porque tenemos, no importa si es de una junta comunal, del banco hipotecario, del Ministerio de Vivienda, siempre y cuando sea del Estado, para la institución le es más factible tener intercambio de convenios con cualquier ente gubernamental y por consiguiente hacer la inversión. Pero si la tierra, como ya nos pasó, no es del Estado, es de un particular, la ley no nos permite recuperar ese espacio, y solamente para que lo tengamos presente dentro de ese recorrido y esa planificación que queremos hacer a beneficio de su circuito, diputada. Tiene la palabra la diputada Sí. Zenobia. Para terminar, es importante que sepa que la de San Joaquín está a nombre del Banco Hipotecario y que ya el licenciado Pino tiene conocimiento para que hagamos ese convenio y que se pueda traspasar la tierra a Pandeporte, para que con una vez se haga la licitación se pueda una vez intervenir. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable. En vista de que no hay más oradores, solamente quería... Me quedé en una inquietud, señor director. En la pregunta que le hizo el honorable diputado Juan Diego, y yo sé que el MEF, producto de lo que no hay los recursos, el MEF dice que utilicen los recursos que tiene la institución. Pero no estoy de acuerdo de que se utilice el dinero de mantenimiento de los estadios que no están en buenas condiciones, y especialmente los estadios de béisbol que van a iniciar el 6 de enero, van a iniciar la temporada de la juvenil y la mayor. Y que un recurso de mantenimiento se esté utilizando para pagar, porque este no es de que si lo de Colón es necesario, no es necesario, es cierto, Mariano Mula es necesario la construcción y es necesario que se preste cuidado, ya que viene de un proyecto de atrás, y por la irresponsabilidad de la propia empresa más que del gobierno, ese proyecto no ha continuado. Y no es que nosotros no estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo que se termine eso, pero que se utilice el rubro de mantenimiento
mantenimiento para pagar deuda en el Mariano Mula, yo creo que no es justo cuando tenemos en el país una gran cantidad de infraestructura que no se le da el mantenimiento adecuado. Y no es esta administración, en las administraciones que han venido, porque nosotros hemos recogido toda esta situación. Si vemos el Omar Torrijos en Veragua, si vemos otros estadios en la parte de béisbol y en la parte de fútbol que pudiéramos ver, coger algo de mantenimiento en la cual nosotros estamos escasos de mantenimiento, yo creo que no es justo. Si esa es una disposición suya, al final usted es el que va a coger los golpes cuando lleguen los momentos de que los estadios y las federaciones y los deportistas pues aclamen por una mejora real del estadio. Y vemos precisamente el estadio que acaba de terminar Pandeporte, que es el Rock Caru, en la cual pues se le tuvo que hacer una renovación total, a pesar que ese es un patronato, se le tuvo que hacer una renovación total porque no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, yo sí quería saber qué alternativa usted tiene para suplir este traslado en el día de hoy y no decirnos a nosotros cuando empieza el juego de los panameños, que es el béisbol, en enero, que los estadios no están en condiciones y que no hay recursos. Sí, señor presidente, yo creo que su preocupación está llena de validez y su planteamiento mucho más, pero la decisión de hacer parte de este traslado se hace no dejando de manera de la partida de mantenimiento de una forma vulnerable, por decirlo así, porque para finalizar el año nosotros contamos con recursos para que, no lo suficiente, porque no contamos con los recursos suficientes para darle mantenimiento a la infraestructura deportiva. ¿Y qué ha pasado? Y quiero aprovechar esta oportunidad. En Pandeportes ha faltado una política de mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva durante los últimos 25 años. Se construye una infraestructura deportiva, pero la palabra mantenimiento y sostenibilidad, señor presidente, no existe, ni en la planificación ni en el vocabulario de la institución. Y esas son cosas que queremos dejar establecidas en la nueva ley. Por el momento, obviamente, y lo venimos diciendo, el Rock Caru es un ejemplo de lo que se puede hacer, y aunque lo administra el patronato, pero mientras no tengamos una política de mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva que vaya acompañada en el momento en que se licita la obra y que ahí mismo la empresa que termina la obra tenga que tener por lo menos un mínimo de 3 años de mantenimiento, yo creo que vamos a seguir dando vueltas sobre inversión que hacemos de todos los panameños y que cuando vamos a ver no tiene sostenibilidad porque, y quiero agregar algo más porque quiero aprovechar esta coyuntura. Pandeporte tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en activos, señor presidente. ¿Y usted sabe cuánto recibimos para mantenimiento? 2 millones de dólares. O sea, hay un desbalance en la infraestructura que se le hemos dicho al Ministerio de Economía y Finanzas de la cantidad de infraestructura deportiva que tiene la institución versus el recurso que recibe para sostener la misma. O sea, no es sostenible. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la apertura de la nueva ley, donde patronatos, concesiones, que la empresa privada, como pasa en otros países, pueda invertir en el deporte, pueda invertir en la sostenibilidad de la infraestructura deportiva y por qué no pensar que en esta nueva ley tengamos el capítulo de incentivos que le resulte atractivo al sector privado adoptar, por poner un ejemplo, el Estadio Omar Torrijos en Veraguas, que después que obviamente lo recuperemos, obviamente a cualquier empresa de la provincia le sea atractivo mantenerlo porque tiene retornos fiscales. Hoy la ley no lo permite. Entonces, no nos va a alcanzar el recurso, señor presidente. Nosotros hemos recibido el apoyo de su persona, de muchos diputados aquí en esta gestión, pero yo creo que tenemos que irnos mucho más allá, y es lo que yo he venido hablando. Hay que irse mucho más allá porque Héctor Brand está de paso en Pandeporte. Y al final vamos a dejar un problema que yo heredé y viene pasando de los últimos 30 años. Se licita, se invierte, pero cuando vamos a ver el recurso de mantenimiento de esa infraestructura, no existe. Entonces, mientras no nos actualicemos a una política moderna del siglo XXI en sostenibilidad de infraestructura deportiva, vamos a seguir teniendo la misma situación. Se invierte en una infraestructura y pasa lo que usted mencionó, señor presidente, como lo que pasó con el Rock Caru, que esperamos que
que se mantenga después de la inversión importante que se ha hecho, pero que es una deuda que tenemos con el país, señor presidente. Señor director, yo lo entiendo, pero la pregunta usted mismo le ha dado la respuesta. Yo entiendo. Pero si usted tiene 2 millones de balboas al año y usted le quita 700.000 balboas de mantenimiento, el ministerio nunca le va a asignar más dinero porque no ha utilizado ni los 2 millones que le ha dado en mantenimiento. Cuando tenemos tantos estadios, vamos a hablar de Boca del Toro. En los últimos años, Boca del Toro se han construido tal vez unos 7 o 8 en disciplina de fútbol y de béisbol, y 0 mantenimiento. Y cuando hablo de mantenimiento, si no hay mantenimiento, en un momento dado, ni el personal está nombrado tan siquiera para hacer el mantenimiento. Entonces es duro uno tener que votar en una comisión como es la Comisión de Presupuestos a favor de un traslado que le quita $700.000 de mantenimiento, y usted mismo dice que 2 millones no es suficiente. Entonces, para nosotros en eso de decir de que el Mariano Mula lo necesita, sí es cierto que lo necesita. Y tal vez yo le voy a dar respaldo hoy para eso, pero mañana, ¿qué me dice usted cuando yo le digo a usted? O le dicen las federaciones, o le dicen las direcciones provinciales, necesitamos herramientas para el mantenimiento de los estadios, y usted diga, no tengo presupuesto. Yo creo que el MEF tiene que estar más consciente sobre eso, y la dirección tiene que estar más consciente sobre ese sentido. Traer y quitarle los fondos a Pandeporte del único activo que se tiene para poder mantener, usted lo acaba de decir, más de 1.500 millones de infraestructura, y tener un mantenimiento de 2 millones y ahora restarle 700 millones y usted está sustentando ese traslado. Es duro para usted, es duro para nosotros dentro de esa cuestión, pero el país lo tiene que saber, ¿ve? Para que mañana cuando tengamos los problemas que tengamos en los estadios y no se le dé el mantenimiento adecuado, pues el responsable al final va a ser el MEF. El responsable al final va a ser el director. Y yo creo que esto no es justo. Creo que justo es que el Mariano Mula debió haber estado listo hace muchos años. Y la verdad, una provincia que necesita el apoyo al deporte, por las condiciones actuales de la propia provincia, necesita mucho más que el gobierno invierta en deporte en la provincia. Y si nosotros le damos el voto, por lo menos este diputado le da el voto a usted, queda cojeando en la materia de mantenimiento, que es una pieza importante para las infraestructuras que se han construido. Con sus virtudes y sus defectos, por lo menos están construidas. Nosotros que estamos en gobierno tenemos que mantenerlas. Y el gobierno que viene, ojalá que sea el PRD, aunque algunos dicen que no es cierto, pero ojalá que sea el PRD, porque Dios es el que pone y quita, no lo que hablamos. Entonces tengamos esa misma mística de afianzarnos a tener un mantenimiento a nuestra estructura. Ojalá pues que la ley, antes que usted salga, sea presentada, porque dentro de esa ley también tienen que poner mucho ingrediente a cuál va a ser la responsabilidad del ministerio en su momento que tenga en este tipo de mantenimiento de las áreas que con mucho esfuerzo se construyen en Pandeporte y que después no se le da el mantenimiento adecuado, y entonces tenemos obras que están, como se dice, en total abandono. Y yo creo que es necesario que Pandeporte tenga esa posibilidad y que nosotros podamos tener la posibilidad de que el próximo año pues esos recursos los tenga Pandeporte. Así que yo lo voy a dejar ahí. Yo la verdad que no iba a participar, pero yo no puedo quedarme callado cuando realmente es una necesidad los mantenimientos
de los estadios, y no solamente del béisbol, de toda la categoría a nivel nacional. Hay canchitas que con muy poco mantenimiento se pueden restablecer y se pueden seguir utilizando, y que actualmente están cerradas por falta de mantenimiento. Así que vamos a la votación. ¿Usted tenía algo más que decir? No, nada, presidente. Solamente sí señalar que dentro de ese programa de mantenimiento se ha hecho una inversión importante, no es suficiente, pero sí hay un compromiso, ¿no?, de que con esos 15 cortagramas que se compraron hace poco, estamos fortaleciendo la unidad de mantenimiento para que la infraestructura deportiva tenga ese mantenimiento sostenible. No es suficiente, lo reconocemos, pero ya hemos creado un plan de mantenimiento que es permanente y esperamos dejarlo establecido de una forma más robusta. Dios primero. Yo le voy a dar el voto favorable porque Mariano Mula lo necesita, pero yo no voy a votar más aquí con un cambio de mantenimiento por pago de deuda. Yo creo que eso no es hacer el deporte, y por eso yo creo que de una u otra forma pues es necesario que nosotros comprendamos la situación de Pandeporte y que el Ministerio de Economía también lo entienda aquí en el día de hoy. Aquí está el señor Lugo. Quería que el señor Lugo nos diera qué representa en el MEF. Señor Lugo, que usted está aquí porque hay muchas preguntas que quieren hacerle al MEF. Y si está con la capacidad de darle respuesta también a los honorables diputados. El caso de... ¿Cómo no, señor presidente? Buenas tardes, honorables diputados. Fíjese, en el caso de la administración del presupuesto institucional, es competencia de dicha institución reasignar o rejugar con las asignaciones presupuestarias, evitando, por supuesto, utilizar partidas que tienen un uso específico y más cuando se requiere ese uso en las áreas correspondientes. Por otro lado, pero esa es decisión ya del director o del representante legal de la entidad. Lo que sí me parece es que las entidades deben mantener un cronograma, se les ha repetido muchas veces, un cronograma que permita ver en un proceso plurianual el impacto de las medidas que ellos están tomando. Entonces, como este ya es un proyecto también, presidente, heredado de la administración anterior en el año 2017, y como usted sabe, esta administración ha tratado de ir resolviendo los problemas de las obligaciones con los proveedores, se ha incluido esta parte porque ya el proyecto tiene alrededor de un 45% de ejecución física y un 35% creo que es de ejecución financiera, para poder honrar la porción de la deuda que ha presentado la empresa en las facturas correspondientes, señor presidente. Está claro que es responsabilidad del señor director. Terminamos entonces y vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 81-3501-2696 por un monto de 1.453.174 balboas. Ha sido aprobado, presidente. Queda adoptado. Señor director, tiene los micrófonos para despedirse de la comisión. No solamente, señor presidente, agradecerle a usted y a todos los miembros de esta comisión el respaldo de siempre, y una vez más solicitar, ¿no?, de que yo sé que para todos el deporte es importante, invitarles hoy a los que puedan ir al estadio Rod Carew a acompañar a la selección que hoy se puede jugar un partido importante, y que sigamos pensando que pueden venir mejores días para el deporte de nuestro país, siempre y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas nos asigne los recursos. Gracias, señor presidente. Decretamos un receso de 1 o 2 minutos para despedir al señor director general Héctor Brands, Instituto Panameño de Deporte, y a su equipo.